hermanos, esto es señal de que se necesita más personal al servicio de la obra de Cristo. Entonces necesitamos otro camarógrafo cuando Rosalinda no esté. Los invito, hermanos, para que tomemos el Evangelio que hemos acabado de leer. De nuevo, vamos a mirarlo. Está en Marcos, en el capítulo 16 de Marcos. Al finalizar la predicación, voy a invitar, si hay algunas personas que quisieran renovar sus votos de compromiso con la iglesia. La familia Laguna llegó hace poco y ellos quieren hacerlo como un testimonio explícito de que se quieren comprometer con la iglesia El Príncipe de Paz. Aquí la iglesia metodista unida al Príncipe de Paz. Ellos lo van a hacer, pero sí con la motivación de ellos. Alguno de ustedes siente con esta predicación que van a escuchar que vale la pena hacer un gesto, un acto, un símbolo, una señal de compromiso hacia la iglesia, hacia Jesucristo, entregando la vida de ustedes, pues bienvenidos. Después de la predicación les hago otra vez la motivación. Ahora solo quiero es que tomemos el Evangelio. Ya Pablo insinuaba, diciendo, Pablo decía, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Lo dijo en 1 Corintios, capítulo 15. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿En dónde está parada la fe? Entonces la mayoría de la gente dice, pues los que somos cristianos dicen, pues en Cristo Jesús. Sí, ¿en cuál Cristo? En el que me hace milagros, en el que yo siempre oro y Él me escucha. Mire, yo soy una persona supremamente bendecida, dicen algunos, porque todo lo que le pido a Jesucito, me lo da. A Chuchito, a Yuito, le ponen diferentes apodos a Dios para decir que son íntimamente amigos de Jesús o de Cristo. Todo lo que yo le pido, me lo da. Pues claro, porque la fe es muy grande. Y la fe, dice, mueve montañas. Pero, ¿cuál es el fundamento de la fe salvadora? La fe que te salva a ti. Y dice Pablo, no es esa de que Dios me hizo un milagro, porque una persona puede haber recibido todos los milagros del mundo, haber sido sanado, haber sido prosperado, que ya estaba su matrimonio quebrantado y desquebrajado y volvió y se unió, que sus hijos estaban en la droga y volvieron a Cristo, que iban en un avión y todos murieron menos usted, y así, milagros maravillosos. Eso significa que ha sido bendecido. Pero puede ser que no haya sido respaldado. Una cosa es bendecido, otra cosa es respaldado. Recuerda lo de Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas y se fue hundiendo. Cuando se fue a hundir, fue bendecido. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo lo sacó, pero no fue aprobado. Hombre de poca fe. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser sanado o bendecido. Todos los seres humanos, buenos y malos, salvos y no salvos, son bendecidos. Pues no ve que sale el sol para buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Cuál es entonces nuestro camino? ¿Qué es lo que nosotros nos debe preocupar y nos debe interesar? ¿Cuál es nuestra prioridad? La salvación, nuestra salvación. Y Pablo lo ratifica en el capítulo 15 de 1 Corintios y vuelve y lo insiste y dice, es que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y falsa sería nuestra fe. Pero como Cristo sí resucitó, entonces nuestra fe tiene un fundamento.
¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo resucitado. Que Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo resucitó, dice la palabra, dice Pablo también, los muertos van a resucitar. Y como todos vamos a ser muertos dentro de poquito, todos nosotros los que estamos acá vamos a ser renovados, van a venir otras planticas, van a venir otros seres vivos, y nosotros nos vamos. Pero nosotros nos vamos con la esperanza de que no vamos a morir, porque vamos a ser transformados. Y ese es el entendimiento, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Que Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, mi fe tiene un fundamento, mi fe es sustancial, no es vana. Y mi predicación no es vana. Y como Cristo resucitó, entonces mi predicación es fuerte y poderosa, y yo también voy a resucitar con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ese es el fundamento. Pero vamos a ver en qué caemos nosotros, como cayeron los discípulos. ¿Se acabó? Vamos a ponerla atrás. No se apagó. Esta es otra señal de que hay que cambiar ya el aparatico. Vamos a ver si está ahí. Muy bien. Sí, siguió grabando. Tengo que levantarlo un poquito aquí. Si me está viendo una persona que sabe de video, dice, lo va a poner como ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Muy bien. ¿En qué íbamos? En la resurrección. Vamos a mirar cuáles son los obstáculos en los cuales caemos nosotros para no creer que Jesucristo ha resucitado. Mejor dicho, ¿cuáles son las dificultades que ustedes y yo tenemos para ser salvos? Porque ¿cuál es nuestra salvación? Creer que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuál es nuestra salvación? Si creemos en nuestro corazón que Jesucristo ha resucitado, que Dios lo rescató de entre los muertos, que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. La salvación no es creer en Jesús, porque todos creen en Jesús, hasta los musulmanes creen en Jesús. Todo el ser humano cree en Jesús. La salvación es creer que Jesucristo resucitó. Y como Jesucristo resucitó, yo también voy a resucitar junto con Él. Voy a ser salvo, la salvación. Entonces, ¿qué es lo que se nos dificulta a nosotros? ¿Por qué no creemos en la salvación? ¿Y por qué un cristiano, por más de piadoso que sea, que alabe a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, le cuesta la salvación? ¿Por qué? Porque hay unos obstáculos que se nos presentan. Vamos a mirar el primer obstáculo. Aparece ahí en Marcos en el capítulo 16. Primer obstáculo es hacer algo bueno, pero que no tenga nada que ver con Dios. Hacer algo bueno, pero que no tenga nada que ver con la voluntad de Dios. Nosotros somos muy buenos, pero salvos, hay que pensarla. Entonces, ¿qué le pasó a las mujeres? Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 mujeres, muy parecido como cuando Jesús llamaba a Pedro, a Santiago y a Juan. Llamaba a 3 para que fueran testigos. Pues aquí 3 mujeres, muy de madrugada. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Era algo bueno comprar especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús? ¿Era bueno? Sí, era bueno. ¿Era necesario? No, porque Jesús ya había resucitado. ¿Ve? Nos ocupamos nosotros de tantas cosas. Marta, Marta, andas ocupada por tantas cosas, pero solamente una es necesaria. Y María ha agarrado la parte mejor.
estar a los pies de Cristo, escuchándolo, recibiendo la enseñanza. La Semana Santa se acabó. Nosotros porque todavía seguimos inquietos, porque somos nobles, somos ovejitas de su rebaño. Pero la Semana Santa, en la mayoría de las partes es turismo. Entonces, en esta época de la Semana Santa se hacen los mejores planes turísticos para ir a los lugares donde no se puede ir mientras está en la esclavitud del trabajo, porque hay que trabajar haciendo algo. Y como sacamos ese momento de vacaciones, entonces sale la gente, nosotros no veamos, nosotros nos quedamos. Pero la Semana Santa se acabó. El domingo de resurrección, muy poca gente va al domingo de resurrección. Unos porque conozco iglesias, sobre todo la tradicional católica, la mayoría de la gente, anoche apenas tocan la resurrección, la gente empieza a bailar y a tomar licor. ¿Y quién se va a levantar a la misa de hoy? Tal vez llegan trasnochados a las 6 de la tarde, pero muy poquitos. Yo lo viví, yo tengo esa experiencia. Y los evangélicos no van porque andan ocupados en tantas cosas que hacer, buenas, entonces se les olvida. O sea, ese es un obstáculo. Hacer cosas buenas, pero que no sean de la prioridad de Cristo. A comprar cosas. H&B, Walmart y todas las tiendas se llenan de compras. Es bueno comprar, pero es la prioridad que nos está pidiendo Cristo para nuestra salvación. Las mujeres aquí fallaron. No hacía falta comprar, pero ellas compraron. Y hoy día seguimos haciendo. Segundo obstáculo que nos impide creer en la salvación o vivir la salvación de la resurrección en Cristo. Preocupación ante un problema difícil, pero imaginario. ¿Cuál fue esa? En Marcos 16:3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Una gran preocupación. ¿Por qué no le servimos a Cristo en lo que Él nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Cristo? Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Ir, hacer discípulos. Porque el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero ¿quién va a ir, Señor? ¿Cómo vamos a ir si estamos supremamente preocupados? Pero cosas imaginarias. Las mujeres estaban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y en el 4, versículo de Marcos 16:4 dice, pero cuando miraron y vieron, cuando cayeron en la cuenta, la piedra se había removido. Y eso que era bien grande. Tienes un problema mayúsculo. Tienes un problema grande, impresionante. Tienes esa piedra que no te ayuda a avanzar. Tranquilo, tranquila, es imaginaria. Sírvele a Cristo y esa piedra se moverá solita. Ese obstáculo, sea una enfermedad, sea cualquier preocupación económica, política, social, familiar, cualquier angustia que tú tengas, que la veas como una roca grande, obstaculizando tu vida de salvación, créalo, que si tú avanzas hacia allá, cuando miras, ves que el obstáculo se ha quitado, porque tú le estás sirviendo a Cristo. Amén. Muy bien. Tercer obstáculo que nos impide ver la salvación es el descuido de lo importante. Por algo que se caracterizaron los discípulos de Jesús, y fue el temor y el miedo. Descuidado de lo importante por el temor y el miedo, falta de fe y de confianza. Descuidaron el mensaje, su propósito y su misión. Y en este pasaje tan pequeñito que leímos de Marcos 16, del 1 al 8, en 18 versículos está todo esto. Entonces en Marcos 16:5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierta de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿ve? No tengáis miedo, tened confianza, tened fe. Eso fue lo que les quiso decir.
no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y aquí viene lo que tenían que hacer ellas, las 3 mujeres. El 7, pero id y decid a sus discípulos. Vayan y cuenten. ¿Qué van a contar ellos? Que Jesucristo ha resucitado y que ellas son testigos de la resurrección de Cristo. Ese es lo fundamental. Lo fundamental no era comprar especies. Lo fundamental no era preocupados por quién le corriera la piedra. Lo fundamental no era el miedo y el temor. Ser prevenidos. Es que hay que prever las cosas. Hay que planearlas, como los americanos que planean 10 años antes de hacer algo. Este año, el 2018, los americanos ya saben qué va a suceder en el año 2028. Y en cambio nosotros, los hispanos, vamos caminando por fe. Nosotros en eso sí tenemos una buena característica, vamos caminando y cuando miramos hacia atrás dice, uy, todo eso lo he hecho. Uno como que mira hacia atrás y ve todos los frutos. Pero en esto nos enseña que no, que avancemos, vayamos caminando hacia nuestra salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. No es remover piedras, no es tener miedo, no es ir a comprar especies, pero nosotros vivimos enredados en eso. Entonces las mujeres, dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. ¿Y qué hicieron las mujeres? En el 8 dice, y ellas se fueron huyendo, Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y ni decían nada a nadie, no lo dijeron. No fueron a cumplir la comisión que el Señor les encomendó. Dice, porque tenían miedo. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Vamos a seguir con estos obstáculos? ¿Vamos a quitarle la honra, el honor y la gloria a Cristo porque nosotros estamos tan preocupados, tan angustiados, tan ocupados en cosas que son buenas? Pero siempre está la prioridad. Como por ejemplo, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, su trabajo era telegrafista. Su trabajo, el trabajo que hacía totalmente, las 8 horas o las 12 horas al día que tenía que trabajar para darle comida a su familia, Thomas Alva Edison lo hacía de telegrafista. Pero en su tiempo libre, en su tiempo de misión, de comisión, de lo que Dios le encomendó, inventó el foco eléctrico, la bombilla eléctrica. O sea, si tú me dices, yo le digo, ¿en qué le sirves tú a Dios? Y dice, yo le sirvo siendo un buen padre de familia, una buena madre de familia, siendo honesto con el Estado, siendo un gran profesional. Sí, eso lo haces como cosa buena, pero no para su salvación. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuál es la misión que Dios nos encomendó aquí en este mundo? ¿Y cuál es el trabajo normal que debemos hacer? El abogado, el ingeniero, el maestro, el pastor como yo, eso no me salva a mí. Por el hecho de yo ser pastor no me salva. Que predico muy bonito, que sé la Biblia de memoria, que enseño, eso no me salva. Esa es mi profesión. Pero ¿cuál es la misión que Dios te encomendó? La misión que Dios nos encomendó es ir y evangelizar, ir y predicar. Esa sí es la misión para la salvación. Porque aquel que cree será salvo y el que no cree será condenado. Y nosotros como cristianos queremos, porque es la comisión que el Señor nos indicó, que todos sean salvos, que todos lleguen a la salvación. ¿Cuál es la misión que Dios nos encomendó? Ir y evangelizar, ser cristianos de verdad. ¿Y cuál es la misión que nos encomendó el mundo? Pues trabajar, ahorrar, producir, crear aviones, casas, todo el progreso, toda la tecnología. Eso es de lo humano. Y eso es normal, eso es bueno, pero no te va a salvar. Y lo mismo le pasó que a Tomás Alva Edison, le pasó a Cristóbal Colón. ¿Cuál era el trabajo de Cristóbal Colón? Tejer lana.
¿Y cuál fue la misión que el mundo le encomendó o que la vida le encomendó? Descubrir América. ¿Cuál era la profesión de Pablo? La profesión de Pablo era hacer carpas. Y nadie conoce una carpa que Pablo haya hecho. Pero ¿cuál fue la misión que Dios le encomendó? Escribir unas carticas. Y esas están aquí, en la Biblia. ¿Cuál fue la profesión de Jesucristo? Carpintero. ¿Y hay alguien que reconozca una casa que hizo Jesús? ¿Una puerta o algo de madera, una mesa? No. No se le conoce a uno por lo que haga con su vida en su profesión para comer, para darle comida a su familia y para que este mundo progrese tecnológicamente. No se nos reconoce para la salvación. A Jesucristo no se le reconoció nada de lo que él hizo para comer. Ni a Pablo, ni a Tomás Alva Edison, ni a Cristóbal Colón, ni a ninguno de los otros. Tenemos muchos ejemplos. Abraham era un hacendado. Y no se le conoce por las haciendas que tenía, se le conoce porque obedeció en la fe. José era cuidador de las ovejas de su padre. Y no se le reconoce con eso, sino por toda la vida que hizo difícil. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. No se le reconoce porque era un buen esquilador de ovejas. No, se le conoce porque sacó al pueblo de Egipto. Y así sucesivamente podríamos decir muchísimos ejemplos. Y nosotros confundimos el trabajo normal que tenemos que hacer aquí, éticamente y socialmente, por nuestra salvación. La confundíamos antes, pero yo creo que después de esta predicación no la podemos confundir. Entonces, en conclusión, nos dice el Señor, ¿quieren ser salvos? Sí. Yo quiero ser salvo porque creo en que Jesucristo ha resucitado. Y ahora, como soy salvo, voy por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por eso es que se nos promete dentro de 50 días que va a venir el Espíritu Santo. Porque dice la palabra, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En conclusión, para terminar, les pregunto, y me pregunto yo, Ricardo, ¿estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó para tu salvación? Estamos cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó para nuestra salvación y la salvación de los otros. Si decimos sí, es porque estamos evangelizando, ayudándole a otros a creer en Cristo resucitado. Si no, lo único que estamos es vegetando, comiendo, trabajando, progresando, desarrollándonos, creando mucha tecnología, mucha ciencia, mucha política, mucha organización, mucha religión. Pero no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Otra pregunta, ¿lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha encomendado hacer? ¿La profesión que tú tienes te la encomendó Dios o te la encomendó tu familia? ¿O lo haces es por necesidad de que tienes que trabajar para que tus hijos estudien y para tener casa y para tener carro y para tener cosas? ¿Ve que eso nos lo encomienda? Tengamos fe o no, nos toca, sea budista, musulmán. Aquí todos en Estados Unidos tienen que trabajar porque tienen que trabajar. Y el que no quiera trabajar, que tampoco coma, nos dicen aquí en Estados Unidos. Pero nosotros le decimos, yo estoy haciendo la misión de nuestro Señor Jesucristo porque ya creé una casa, ya compré un carro, ya creé una empresa, ya hice esto y aquello, ya mis hijos estudiaron, ya les voy a dejar una buena herencia, ya cumplí la misión que Dios Padre me ha encomendado. No, esa es la bendición que Dios te ha dado, pero tal vez no ha sido aprobado, porque para ser aprobado tienes que ser un obrero dedicado a la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la evangelización, en ser un testigo. Cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder para que seas mis testigos. ¿Y cuál es el testimonio? Que Jesús resucitó y que las personas crean en Jesucristo resucitado. Última pregunta. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿Cuál es la fe salvadora?
La fe salvadora está en 1 Corintios 15, 14. Y dice, si Cristo no ha resucitado, vana es mi predicación. O sea que todo lo que estoy diciendo yo en este momento no tendría sentido. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea que podemos tener mucha fe, pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vana quiere decir falsa, que no tiene fundamento. Por eso hay muchas clases de fe, pero solamente una fe es necesaria. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos en Cristo Jesús nuestro Señor, y que no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él pasó por la pasión, muerte y resurrección, y hoy estamos celebrando la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y los cuide, y vamos a hacer la otra parte.